de las consecuencias, Jorge, muchas veces invisibilizada en este caso de femicidios, son los niños que quedan sin su mamá, en este caso sin su abuela, su padre detenido, autor de la muerte de su mamá, y es toda una problemática. ¿Qué hace el Estado con él? ¿Qué hacer con él, no? Fue traído de regreso de Entre Ríos y bueno, las preguntas que nos hacemos, si va a poder ser reubicado con un familiar o no. Así Mateo Lago está en el móvil con más datos. ¿Cómo está, Mateo? Mateo, buenas noches. Jorge, Laura, equipo, buenas noches. Claro, ahora viene la etapa de contención de Pedro Rodríguez Laurte, este menor de 5 años, que como ustedes decían es doble víctima, porque ha perdido a su madre y también tiene en una situación muy complicada a su propio padre, detenido, autor de este doble femicidio. Vamos a conversar con la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, ministra de la provincia de Córdoba, para saber cómo se atienden estos casos y qué se puede hacer. En el caso de Pedro, buenas noches, ministra, va a ser recibido por una familia de acogimiento de emergencia. ¿Cuál es el protocolo? Hola, ¿qué tal, Mateo? Bueno, en este caso lo primero fueron los pasos que se dieron entre ayer y hoy con el Ministerio de Entre Ríos, el ministerio hermano que conduce la ministra Verónica Berizo, en donde personalmente yo desde Córdoba, ella desde Entre Ríos, activamos los protocolos con nuestras áreas de infancia para que Entre Ríos haga, de acuerdo a lo que la Fiscalía de allá iba indicando, las primeras contención del niño y además para que articulara con nuestros equipos. En paralelo, nuestros equipos acá tenían 2 misiones centrales que fueron las indicaciones que dimos. Por un lado, empezar a indagar cuál era la familia que podía, una vez que el niño fuera restituido a Córdoba, cuál era la familia en la que el niño podía residir temporalmente hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Estaba claro para nosotros que el niño no podía ir a una residencia, a las que sí tenemos dentro del sistema, sino que lo mejor, esto es lo que evaluamos, lo evalué personalmente y lo evaluamos con los equipos, lo mejor obviamente siempre, pero en este caso con mayor incidencia, es que el niño esté en una familia, si es del entorno que le es familiar al niño mejor, nosotros lo llamamos familia comunitaria, y en este caso la provincia cuenta con un programa que tiene muchos años, que es el de familias de acogimiento, pero que este año precisamente nosotros lo extendimos y una de las modalidades que incorporamos es esta modalidad de familias de emergencia, que son familias que no están dispuestas a lo mejor a hacerse cargo de cuidar a un niño, de albergar por muchos meses, pero sí ante circunstancias temporales y extraordinarias, como es este caso. Por lo tanto, ayer y hoy nuestros equipos estuvieron evaluando en la comunidad cercana al niño estas posibilidades y por el otro lado, lo que tiene que ver más con la resolución de fondo, es decir, cómo el niño va a seguir su vida y con quién o con quiénes a partir de ahora. Esta es una evaluación que merece mucha más intervención por parte de los equipos técnicos, también por parte de su entorno, por parte de su familia extensa, evaluar todas las posibilidades y esto va a requerir intervención de psicólogos, de trabajadores sociales y después se tomará la resolución y esa resolución, obviamente, como todas las resoluciones que tomamos, debe ser convalidada por la justicia. Bien, ya escucha la ministra para que le puedan hacer sus preguntas. Sí, Liliana, buenas noches. Ahí vemos en el momento de la detención de Lautía cómo el niño queda solo, ¿no? Él vivencia, en principio creemos, el asesinato de su mamá y la detención de su padre, que se lo llevan y él queda ahí como que no sabe qué hacer. ¿Fue asistido? ¿Qué pasó? Que en el momento no había alguien que lo pudiera abrazar, contener. Mira, la verdad que en ese preciso momento, de acuerdo a cómo fue el procedimiento, de manera inmediata, según nos refiere Entre Ríos, es algo que todavía yo no tengo los informes en mi mano, pero sí había una orden de la Fiscalía y por tanto de la intervención inmediata. También, Laura, que esta mañana conversábamos, todo lo que ha vivido el niño, absolutamente todo lo que ha vivido el niño es altamente traumático. Tenga registro él o no tenga registro, porque por allí estamos pensando, bueno, ¿qué vio o qué no vio? Haya visto o no haya visto,
las circunstancias de la vida que este niño está viviendo van a dejar en él una huella que es irreparable en el término de huella precisamente, ¿no? Yo a veces lo pongo en el cuerpo porque por allí para la gente es más fácil entenderlo. Cuando vos vivís un accidente altamente traumático desde el punto de vista corporal, por más que te quede una cicatriz, cada vez que mirás la cicatriz vas a revivir ese momento. Nosotros hoy, y sería imprudente de mi parte al no tener todavía esa evaluación, no sabemos cuál es el estado psíquico de su subjetividad en la vida de este niño. Y lo vamos a hacer con muchísimo cuidado. Yo hasta recién estuve hablando con los equipos técnicos que están interviniendo, con todo el resguardo para alivianar, escuchen lo que digo, para alivianar el efecto traumático de lo que ha vivido. En este caso, y quizá en casos similares, Liliana, desde el punto de vista de la psicología, Sí. se me ocurría pensar, el asesino con el chico toma un taxi, un remis, no sé qué tomó, para ir a la terminal de ómnibus, ¿no? Y yo pensaba que la criatura en ese momento no dice nada, no le habrá presenciado los hechos, no habrá presenciado, de qué manera lo presenció, de qué manera no lo presenció. Están amenazados por los padres. ¿Cómo se evalúa toda esa circunstancia para decir el chico no dijo en el momento de que iba con el remisero, me pasó tal cosa, no advierte? ¿Cómo se dan esos fenómenos? La verdad que se da el fenómeno, puede darse por muchas cosas. No sabemos qué presenció. El psiquismo también tiene maneras, algunas veces hemos conversado de esto, en donde determinadas circunstancias obligan para poder preservarse, para poder vivir. A veces el psiquismo tiene mecanismos de defensa muy fuertes, ¿sí?, que bloquea determinada información para poder seguir adelante. No sabemos qué pasó en ese momento, pero también hay un dato que no es menor, que es quien iba con el niño, era su progenitor, no era un desconocido. Entonces, todas esas circunstancias probablemente hayan impedido, o a lo mejor el niño no estaba en ese momento en condiciones de decir nada, porque no sabemos cuáles han sido. La verdad que son hipótesis, los equipos todavía están evaluándola y tampoco sabemos en qué circunstancias y cómo fue, qué dijo, qué no dijo. Nadie hasta ahora, sensatamente, puede decir, y cuando se diga en realidad va a ser parte de la intimidad del niño. Por lo tanto, los equipos lo que tienen es la obligación de trabajar sobre eso que el niño trae, y sobre lo que trae es lo que se trabaja. No es implantándole ni un relato ni un recuerdo que el niño no tiene. Liliana, yo te preguntaba más que nada, más que por este caso, porque en muchos casos, en la mayoría de los casos es así. O sea, el hombre asesina a la mamá de la criatura, el chico se queda sin la madre y sin el padre, que va preso por eso, y reacciona de determinada manera. En la mayoría de los casos se tiende el chico, porque es el progenitor, yo no digo a proteger al padre, pero a no decir nada, a callarse. ¿Cómo es en la normalidad? No, el niño seguramente está en una... No, en general, saliéndonos de este caso, lo que hay es un estado de shock generalizado, ¿no? Y es una situación en donde nosotros hablamos mucho de capacidades progresivas que las personas vamos adquiriendo a lo largo de la vida para afrontar determinadas situaciones. Un niño a temprana edad no tiene la capacidad de afrontar hechos tan choqueantes, tan invasivos para su emocionalidad como un hecho de esto. Entonces no lo puede hacer un adulto la mayoría de las veces, mucho menos lo puede hacer un niño. Entonces no hay capacidad para poder evaluar y organizar la acción. Es capacidad de recibir un estímulo que te ingrese al pensamiento y que el pensamiento organice una acción. Todo ese proceso que sucede en el psiquismo se adquiere con la madurez emocional y cognitiva que no tienen los niños a temprana edad. Liliana, el chiquito entendemos que ya está en Córdoba y ha llegado también una tía de que vivía en Chile. ¿Se sabe si va a ser ubicado con esa tía? Vos mencionabas estas familias de emergencia. ¿Qué va a ser de la vida de él en el cortísimo plazo?
En el cortísimo plazo, la ubicación, estamos trabajando con las familias extensas, con esta comunidad que lo alberga y también con esta familia biológica, si se quiere, presente, que también están por llegar a Córdoba otros familiares. Es decir, que todas las posibilidades a futuro se van a evaluar en función del niño. También un dato muy importante cuando se evalúan estas circunstancias, y es mirar con quién este niño, este u otro, ha tenido vínculos. Es decir, no estamos hablando de un objeto, lo ponemos acá, lo sacamos allá y se lo damos a fulano o a mengano, sino que tiene que ver también, bueno, cuáles son los vínculos que este niño había generado con su familia extensa, con quién de su familia extensa. Todo esto es lo que los equipos técnicos tienen que evaluar. Por eso, la permanencia del niño en primera instancia durante este proceso es conveniente que sea con alguien de un entorno conocido, y es muy probable, precisamente porque su familia biológica no vivía acá en Córdoba, que hagamos probablemente de los equipos una combinación de ambas presencias, por decirlo de algún modo, ¿no? Gracias, Liliana, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Mateo. Hasta luego. Gracias, Mateo. No, creo una situación tremenda. Tremenda para la criatura. Sí. Jardín de 5 mañana cumple 6 años. También su colegio muy consternado porque, claro, era parte de la comunidad, ¿no? El León 13. Y explicarle a los chicos y explicarle a los compañeros y a los más grandes lo que puede pasar, ¿no? Que es inexplicable. No hay palabras que alcancen a darle forma a semejante drama. Que el papá, con quien vos viviste 2 años de tu vida, en este caso, fue el que le quitó la vida a tu abuela y a tu mamá. Si vio la circunstancia, Vos sabés si que, vio el crimen. Jorge, hoy al mediodía, el noticiero se habló el taxista que lo llevaba. Es un relato, la verdad, muy interesante, pormenorizado. Y él dijo que, si bien no se dio una charla fluida, dice, fue bastante en silencio, pero lo que yo escuchaba entre el padre y el nene, que iba centrado atrás, en el centro del asiento, dice, era una charla, digamos, de simpleza, de cosas muy sutiles, y que no hacía sospechar que había pasado una cosa como esa. Que había pasado una locura, una tragedia. Claro, así. sí, por eso es lo que yo le preguntaba a Liliana Montero. A mí se me representaba, digo, ¿cómo actuó una criatura después de esa circunstancia? Él dijo que cuando el taxista dijo que cuando se enteró de esto, que esos eran los pasajeros que él había llevado, yo no puedo creer que hayan estado atrás. Y claro, ¿cómo iba a advertir si todo parecía muy normal? Ok, che, nos salimos un ratito de esta situación tan trágica, tan dura. Cambiamos un poquito el aire antes de ir a la pausa. ¿Puede ser? Vale. ¿Le puedo preguntar?